Bueno, entonces rezamos, chicas, para empezar la clase de hoy. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, Sí. enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces chicas, seguimos con San Juan, ¿verdad? Seguimos con San Juan que realmente nos quedamos, seguimos en el prólogo, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado, y realmente el prólogo es una maravilla. ¿Sí? Es una maravilla pensando además que la gracia, o sea, cómo San Juan ya profundizó, ¿sí?, en las palabras de Cristo, en las verdades de Cristo, porque ya habla de la gracia, por ejemplo. De la gracia habla de la verdad, que siempre, sobre todo de la gracia y de ser hijos de Dios, ¿verdad? Cosa que en los otros evangelios no se habla. Entonces, un pantallazo de lo que nos dice el Señor en este evangelio es quién es realmente Jesucristo, ¿verdad? De dónde procede, cómo vino al mundo y qué hizo en favor de los hombres. ¿Mm? Esa es la realidad que finalmente San Juan nos va a enunciar en su evangelio. Entonces son verdades sobre el verbo, que es la luz y la vida. ¿Mm? La vida natural por un lado y la vida sobrenatural. O sea, la que nos interesa realmente es la vida sobrenatural, ¿verdad? La vida que nos infunde Dios, ¿verdad? Entonces, leemos de vuelta esta parte del prólogo, les leo de vuelta para recordar, ¿verdad?, la que tenga su Biblia. Entonces, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Un momentito, chicas, un momentito. Ya estoy de vuelta. Entonces, chicas, es como muy... son ideas, esta parte, ¿verdad?, es como un poco más profunda todavía que todas las demás, ¿verdad? Entonces, habla mucho, decía, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron, a la luz, ¿verdad? Entonces habla de la luz haciendo alusión a Jesucristo, ¿verdad? A Jesús, que fue el que le dio, el que da la luz, ¿verdad? Entonces, el verbo es luz, ¿sí?, sacando de las tinieblas al hombre, ¿sí?, sacándonos del error, sacándonos del pecado.
También sabemos, y acá lo afirma, que la criatura racional es la única capaz de conocer a Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Es la única capaz de conocer a Dios y después gozarle en la vida eterna, ¿verdad? Hace poco yo le preguntaba a un sacerdote si los animales y si mi gatito, ¿verdad?, iba a estar en el cielo conmigo. Y bueno, hay diversas posturas, ¿verdad?, en torno a eso, pero yo estoy convencida que sí, ¿verdad? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva de la que Jesús habla, no puede ser que no existan no estén los animales que estaban en la tierra, ¿verdad? Bueno, y después en el versículo 5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron. Ese no le recibieron, que ya comentamos un poquito en la clase pasada, expresa justamente la pugna que hay entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Entre el pecado y entre la gracia, entre la oposición entre el mundo y Jesucristo, y la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Y más adelante habla de esa lucha, ¿verdad? Que lo que hace la oscuridad, las tinieblas, el demonio, ¿verdad?, es obstaculizar el conocimiento de Dios que tienen las personas, que podrían tener las personas, que podríamos tener nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros estamos aquí profundizando, ¿verdad?, en estas maravillas, pero hay mucha gente que no, ¿verdad?, que no le interesa, que no le atrae, y bueno, nosotros tenemos que agradecerle que podemos estar acá. Entonces la luz existe aunque los ciegos no la puedan ver, ¿verdad? O sea que así como una persona que está ciega, ¿verdad?, no puede decir el sol no existe o la luz no existe. Ella no la ve, ¿verdad?, porque está indispuesta como para verla, ¿verdad?, porque no puede, no tiene la capacidad de ver. Entonces, así también un hombre que no tiene fe, que no tiene religión, que no ama a Dios, que no le conoce a Dios, es un ciego de corazón, ¿verdad? Tiene el corazón ciego. Y solamente si se limpia puede ver a Dios, ¿verdad? Y esto me recordó, ¿verdad?, a esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, el pecado lo que hace es entenebrecer el corazón, llena de tinieblas, ¿verdad? La mirada del hombre, la mirada del alma, se hace turbia, ¿verdad? ¿Vieron cuando uno va de viaje y de pronto a medida que avanza el viaje, el parabrisas se ensucia, ¿verdad?, y cada vez se ve peor del otro lado? Así pasa con las cosas de Dios. Cuando hay pecado, ¿verdad?, de por medio, cuando hay faltas, cuando hay cosas que ofenden a Dios en nuestra vida, se va nuestra alma, nuestro corazón se va nublando, ¿verdad? Se va nublando y eso le incapacita al hombre, nos incapacita a nosotros para ver y gustar las cosas de Dios. Y uno de los peores pecados que existe es la soberbia, ¿verdad? La soberbia que hace al hombre enfrentarse con Dios, ¿verdad? Enfrentarse con Dios y decir, ¿por qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Por qué vas a determinar qué es lo que yo tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer? Es el grito de Adán y Eva, o del demonio en realidad, que les dijo, si comen del árbol del bien y del mal, van a poder ser como dioses, van a poder decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, se dan cuenta cómo ese pecado
se transmitió no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? Porque fue como muy, muy bien transmitido, ¿verdad? Que el hombre actual cada vez más le reclama a Dios, ¿verdad? Le reclama a Dios como diciendo, bueno, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Y el otro gran pecado de siempre, ¿verdad? Es la lujuria, los pecados de la sexualidad, ¿verdad? La sexualidad utilizada fuera del plan de Dios, o distinto a cómo Dios lo tiene establecido. Entonces, después de hablar San Juan en el prólogo, después de hablar de la divinidad del verbo, cuando explica que el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios, que acabamos de leer, viene el versículo 6, sexto, que dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. Bueno, entonces acá se dan cuenta que habla de Juan el Bautista, ¿verdad? El versículo 6. Y entonces, después de hablar de la divinidad del verbo, habla de la encarnación, de que se hizo hombre, que se hizo carne, ¿verdad? Después, más adelante, hay un versículo en el que claramente habla de que se hizo hombre, ¿verdad? De que se hizo carne. Pero, entonces, San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta. Con él se cierra todo el Antiguo Testamento y es el primero del Nuevo, ¿verdad? Porque abre el Nuevo, digamos, ¿verdad? Y Juan, que es el que escribe este evangelio, fue seguidor de San Juan Bautista, y él mismo fue el que le indicó que siguiera a Jesús, ¿verdad? Cuando le bautizó a Jesús, él le dijo que le siga, ¿verdad? Entonces, acá empieza a contar la encarnación, ¿verdad? Entonces, la misión de San Juan Bautista fue la de ser testigo de Cristo, decir, este es el Cordero de Dios, que decimos en la misa, ¿verdad? Repetimos en la misa, este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo San Juan, ¿verdad? En el momento en el que Jesús llegaba para recibir el bautismo. Y él, cuando le preguntaron San Juan Bautista, cuando le preguntaron qué iba a hacer, qué era él, ¿verdad? Querían saber quién era él entonces, ¿verdad? Entonces él decía que él no era digno de desatar las sandalias las correas de las sandalias de Jesucristo, ¿verdad? Era un trabajo de esclavos, por eso se refiere a ese trabajo. Entonces, este testimonio de San Juan Bautista permanece como una llamada a todos, a vos, a mí, a cada uno de nosotros, a abrazar la luz verdadera, a abrazar a Cristo, ¿verdad? A seguir a Cristo. Porque nosotros no seguimos una doctrina, ¿verdad? No seguimos unas palabras, seguimos a una persona, ¿verdad? Una persona que es Cristo. Y por eso, al leer estas palabras del Evangelio, o al rezar el ángelus, ¿verdad? Cuando decimos, se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, tenemos que hacer un acto de fe profundo y agradecido, ¿verdad? O sea, agradecerle al Señor que se haya hecho hombre, que se haya hecho una persona humana, ¿verdad? Que él no era obligación suya hacer esto, ¿verdad? No era obligación suya hacerse hombre, pero se quiso hacer hombre para salvarnos. Entonces, Él es el Hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos por gracia. Entonces, seguimos leyendo. Pero ¿dónde me queda? Acá. Era la luz verdadera, el 9. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. De vuelta repite esto de no le recibieron, ¿verdad? Que ya lo dice antes. Y las tinieblas no le recibieron en ese caso. Acá dice los suyos no le recibieron. Y a esto se refiere hablando de los judíos. De los judíos en primer término, y en segundo término los miembros de la iglesia que no le reciben, ¿verdad? Que no están, no comulgan, ¿verdad? En el sentido, no es de la comunión, ¿verdad? Sino que no están totalmente unidos a Cristo, ¿verdad? Entonces les dio poder, la gracia santificante que nos hizo hijos de Dios. Entonces, acá habla de una cosa que es muy importante, que es recibirle a Cristo, es aceptarle por la fe. Por la fe y seguir sus palabras, vivir sus palabras, haciendo vida todo lo que Él nos dice, ¿verdad? Nos dijo y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, les dio poder, dice, en una parte, les dio poder. Y acá está. Pero a cuantos le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, ¿verdad? Avanzamos en el prólogo. Entonces, acá habla claramente de que hay un nacimiento natural y un nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Me parece que ninguna, Jessica es la que puede ser, en las redes sociales, publiqué ayer, ¿verdad? Nació mi primer sobrino nieto, ¿verdad? Y bueno, súper emocionante y súper lindo, ¿verdad? Y además con toda la tecnología actual es muy grande todo lo que se puede compartir, ¿verdad? Porque el esposo, el papá del niño, estuvo presente en el parto y grabó lo que suele pasar últimamente, ¿verdad? Graban el momento en el que sale la criatura, todo, por suerte, ¿verdad? El pudor de la madre, bien cubierto, ella estaba y sale la criatura en ese mismo instante en el que sale de la mamá, está ahí grabadísimo, ¿verdad? Entonces es muy emocionante, o sea, yo lagrimeé al ver ese videíto, ¿verdad? Y qué impresionante, esa es la vida natural, ¿verdad? Están haciendo la vida natural. Y lo que es nacer a la vida sobrenatural, no nos damos cuenta de la maravilla que es, de la grandeza que tiene el nacimiento a la vida sobrenatural. Y esto es lo que dice acá también, ¿verdad? Les dio poder, que es la gracia. Entonces, en otras clases, ¿verdad? Hablamos ya de la gracia, pero quería recordarles otra vez que nunca está de más, ¿verdad? Recordar esto, que es la gracia es la participación nuestra en la vida divina, como si fuera que Dios nos hace una, ¿cómo se llama esto? Cuando nos dan sangre, ¿verdad? Cuando nos dan sangre o damos nosotras, una transfusión, esa palabra no me venía, una transfusión que no es de sangre, sino que es de vida divina. No nos hacemos una idea de lo que es la vida divina, ¿verdad? Se nos escapa totalmente, no podemos dimensionar lo que significa que Dios nos dé su vida divina, ¿verdad? Y esa es la vida sobrenatural. Entonces, esto es lo impresionante de San Juan en su prólogo, ¿verdad? Que después ya veremos cómo avanza. En el prólogo habla de esa gracia santificante ya, que es la participación en la vida de Dios. No es que Dios nos crea y nos deja a nuestras posibilidades, sino que nos da la fuerza como para que nosotros actuemos
con su fuerza, con su gracia, con su fortaleza. No es lo mismo una persona que se casa, que recibe el sacramento del matrimonio, que la mayoría de ustedes están casadas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que recibe el sacramento del matrimonio a una que no lo recibe, ¿verdad? Porque no tiene la fuerza de Dios. Por eso, actualmente, más todavía, ya también los que recibieron la gracia de Dios se separan, ¿verdad? Lastimosamente, hay muchos casos. Pero es más difícil enfrentar esa vida, esa vida, eh, esa vida conyugal, que no es fácil, ¿verdad? Enfrentarla solas, sin la vida de la gracia. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de Adán se hicieran hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la maravilla que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder enfrentar todo lo que la vida nos pide, nos da, ¿verdad? Bueno, entonces, Cristo es hijo por naturaleza, y nosotros somos hijos por gracia. Entonces, esta es una cosa impresionante, dice, pero a cuantos le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Entonces, ahí está el poder ser hijos de Dios. Les cuento una anécdota. Una chica, una profesional que vino a mi casa a hacer un servicio, conversando, ¿verdad?, sobre su relación con Dios, me decía que ella en este momento como que se autoproclamaba o decía de sí que era agnóstica. Después se dio cuenta que en realidad creo en Dios, pero no creo en las religiones, ¿verdad? Entonces, ella lo que decía era que su ruptura, digamos, con la Iglesia Católica fue en un momento en el que una criatura iba a recibir el bautismo y una señora que estaba ahí al lado, al terminar el rito del bautismo, dijo, ya es hijo de Dios. Entonces ella como que se enojó, ¿verdad? Porque no sabía la doctrina de Cristo, ¿verdad? De que realmente por el bautismo el ser humano se convierte en hijo de Dios. Antes del bautismo es una criatura de Dios. Fue hecho por Dios, Dios le dio el alma, pero no es hijo de Dios aún, porque somos hijos por la gracia. Entonces, esta es una realidad muy, muy importante, ¿verdad?, que tenemos que saber, y que también saber cómo nos viene la gracia, a través de los sacramentos. El primero es el bautismo, ¿verdad? Nos iniciamos con el bautismo, por eso es tan importante que el niño tenga el bautismo lo antes posible, lo más chiquitito que se pueda, ¿verdad? Cuando ya el bebé esté un poco más fuerte, ya a los 10 días, 15 días, un mes máximo, recibir el bautismo, ¿verdad? Y hay gente que espera años, y es una pena porque se pierde la criatura de la acción de Dios en su alma. Bueno, entonces, la generación espiritual que se realiza por el bautismo. Entonces, esa es una realidad que hay que tenerla muy presente. O sea, nosotros tenemos, cada persona, cada una de nosotras que estamos aquí, todo ser humano, tiene una vida natural y una vida sobrenatural, ¿verdad? Entonces, con esa vida natural, es que Dios cerrame la puerta. Con esa vida sobrenatural, entonces el ser humano se relaciona con Dios. Estamos hablando de San Juan, el prólogo de San Juan, ¿verdad? Ya terminando.
Y entonces estamos en que hay un contraste grande entre el nacimiento natural y el nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Entonces les contaba hace un rato que nació mi sobrino nieto, ¿verdad? Y yo estaba, bueno, encantadísima, estoy encantadísima, ¿verdad? Fue antes de ayer, y ayer vi el video de la grabación del parto, ¿verdad? Y que, bueno, emocionantísimo, y realmente cuando preparaba esto me acordé, ¿verdad? Es decir, lo que es el nacimiento a la vida natural, ¿verdad? Pero el nacimiento a la vida sobrenatural muchas veces no vemos, no, muchas veces, nunca vemos, porque es transparente, es abstracta, ¿verdad? Cuando un niño se bautiza, no hay un coro de ángeles, no hay un chorro de algo que cae en la criatura, está el agua, ¿verdad? Pero el agua es agua y no nos parece tan sobrenatural, de hecho no lo es, ¿verdad? Pero Dios le da la gracia a esa agua, ¿verdad? Para que se convierta esa criatura en hijo suyo. ¿Mm? Y les comentaba que una señora se, por no saber, ¿verdad? Se sintió como que no, como que una persona dijo por un niño que estaba siendo bautizado, dijo, ahora ya es hijo de Dios. Y ella pensaba, siempre fue hijo de Dios, ¿verdad? Con un error, ¿verdad? Porque en realidad empieza a ser hijo de Dios recién desde el bautismo, ¿verdad? Antes es una criatura de Dios, ¿verdad? La creación. Entonces, y después viene el texto central del prólogo, ¿verdad? Del prólogo de San Juan, que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Entonces, todavía no termina el prólogo, falta todavía, pero esta parte es la central porque ahí el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Antes de todo esto, el Verbo, lo que hizo San Juan es decirnos, el Verbo es Dios, ¿verdad? Y ahora nos dice, ese Verbo que es Dios se hizo carne, ¿verdad? Se hizo hombre, se encarnó, ¿verdad? Y ese contraste queda muy bien expresado, ¿verdad? Ese contraste entre el Verbo de Dios, el Verbo que es Dios, y ese Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Como cristianos, sabemos que Cristo se hizo hombre, todos los años lo recordamos en la Semana Santa, ¿verdad? Pero sin embargo, una grandeza que no se puede uno imaginar, ¿verdad? Que Dios se haya hecho hombre. Y una cosa que les cuento, entre paréntesis, aunque no está, ¿cómo les diría? Eh, no está aprobado, no es un dogma de la Iglesia, el hecho de que cuando Dios Padre, en la Santísima Trinidad, ¿verdad?, le informó a los ángeles que que el Hijo, sí, que que el Verbo se iba a hacer hombre, parte de los ángeles se rebelaron y no quisieron servirle, porque iba a ser hombre, ¿verdad? Iba a ser un pedazo de carne, ¿verdad? Y esos son los demonios, ¿verdad? Entonces, esa es la soberbia, ¿verdad? Y que hace que no le quieran servir a un ser humano que no es nada ante los ángeles, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, bueno, no, nada que ver, pero para que nos hagamos una idea, si a mí se me ocurre de pronto, si, bueno, yo para salvar a las hormigas, me voy a hacer hormiga, ¿verdad? Y tontería, ¿verdad? Pero es perder mi racionalidad, perder una serie de cosas que aunque Dios no perdió, en realidad asumió algo que era muy inferior a lo que Él es, ¿verdad? Entonces se hizo hombre, se hizo carne, ¿verdad? Y eso, justamente por eso es encarnación, ¿verdad? Porque se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Y lo último que dice, con esto terminamos, es los términos de gracia y de verdad. Dice, hemos visto la gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O
sea, ese verbo que se hizo hombre estaba lleno de esa gracia, ¿verdad?, de la que hablábamos, y de verdad. Eh, Después dice, bueno, eso ya es más adelante, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia, cuando Cristo murió en la cruz, eso ya, digamos que un inciso de lo que estamos diciendo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él se, se nos ganó, más que nos ganó toda la gracia que todos los seres humanos necesitamos, hasta el último que vaya a vivir, necesitamos para salvarnos, para llegar al cielo. Entonces, pero nosotros, cada hombre, tiene que apropiarse de esa gracia. Entonces, la gracia está, pero si yo no me apropio de esa gracia, no la tengo. Entonces, como por ejemplo, cuando uno necesita agua, tiene que ir a abrir la canilla y ahí sacar el agua. O sea, el agua está, pero yo no tengo agua si es que yo no busco el agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vamos a los sacramentos, a la confesión, la comunión, ¿verdad?, son los canales de la gracia para que nos llegue la gracia de Dios, para que nos llenemos de su fuerza, de su vida, de la vida divina, ¿verdad? Entonces, ahí está la urgente necesidad de recuperar la gracia de Dios cuando la perdemos, ¿verdad? Podemos perderla, bueno, ya vamos a ver con más detalle lo de la gracia porque es muy importante, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy, porque así tenemos una oportunidad de conversar un poco sobre lo que hablamos, ¿verdad? Entonces quedamos en el versículo 14, bueno, en el 15 en realidad, porque hasta el 14 vimos hoy.